esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave y le damos la bienvenida a nuestro invitado Hugo Quintana. Hugo es musicólogo, historiador y además profesor de la Cátedra de Musicología de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias. Buenas noches. Un musicólogo historiador es lo que necesitamos nosotros hoy aquí. Bueno, ¿Sabe por qué? Sí, ¿sabe por qué? Porque fíjate, estamos tratando de ver, es decir, el país ha cambiado, nos han cambiado las prioridades, han cambiado nuestros ritmos, no me refiero a los ritmos musicales, sino a nuestro ritmo de vida, pero también. Entonces, la música no es una cosa estática, la música no es una cosa que está fuera de nosotros, muchas veces está más dentro de lo que pensamos. Y quisiéramos explorar contigo un poco acerca de los efectos que toda esta situación ha traído sobre las preferencias musicales del venezolano. Es decir, independientemente de que nuestros ritmos tradicionales están ahí y no van a cambiar, ¿no? Pero ¿qué estás notando tú en esta coyuntura? Bueno, primero que todo quería, como escuché la introducción del programa, me pareció interesante, significativo. Me quedé un poco pensando en el asunto de identidad nacional y en este caso identidad nacional a través de la música, o reflejada en el caso de la música. La música al fin y al cabo es un símbolo, digamos, que nos identifica y que muestra un poco de nosotros. Y yo pensaba y me decía, ¿con qué canción puedo yo identificar la venezolanidad? Miren, el tiempo, desde el populemeo, que es una cosa que nos identifica, hasta el himno nacional, pasando por muchos de nuestros valses del siglo XIX, o llegando incluso hasta la canción de Island Chester, Cerro Ávila, o una de las canciones de Billos, que Caracas Vieja. Bien, sí. Y si lo paseamos por el orbe nacional, efectivamente, como tú misma decías, bueno, tenemos la música llanera reflejada por un pajarillo, por un 6 por derecho, o si nos vamos al oriente, por un polo margariteño, o por un golpe tuyero, o un golpe tocuyano, o el Callao, o si nos vamos al Zulia, por la gaita, y todo eso corresponde a una identidad. Interesante porque eso nos pone en evidencia que la identidad es una cosa que se mueve, tal cual como lo estás diciendo, se mueve en el tiempo y también en el espacio. Hay un musicólogo cubano que hablaba justamente de hablar de regiones culturales en vez de nacionalidades, porque claro, el concepto de nacionalidad, de país, de Estado, es una cosa política que se mete ahí, que crea unas fronteras absolutamente artificiales. Y cuando hablamos de música llanera, por ejemplo, hablamos de una cosa que identifica tanto a venezolanos como colombianos, porque del lado allá se escucha exactamente el mismo. Igual hay toda una zona fronteriza en Venezuela donde la cumbia es prácticamente, es de todos los días. Por supuesto que es así. Así que estos son conceptos evidentemente muy móviles en el tiempo y en el espacio, y que sin embargo son reales. La gente se siente identificada y cuando escucha una cosa de esa, o cuando yo recuerdo un músico venezolano que hablaba, un crítico venezolano que hablaba de una pieza de Llamosa, un compositor, aquello con lo que se nos formó el paladar. Muy bien, esa comida con la que se nos formó el paladar, en este caso, esa música con la que se nos formó el oído. Y cuando escuchamos eso, ciertamente sentimos ahí el terruño y el amor a lo propio, el amor al sitio donde nací, a la gente con la que me crié. Es un sentimiento real. Aún así es móvil en el tiempo y en el espacio. Ahora, hay, por ejemplo, claro, en épocas, ¿no?, que se identifican por años, ¿no? Eso no tiene, digamos, no se pueden establecer términos fijos, ¿no?, ni espacios. Pero, por ejemplo, una pregunta que parece obvia. ¿Qué música llegó con Cristóbal Colón? Claro. Aquí llegó muy seguramente pavanas y gallardas, que era lo que se interpretaba en el siglo XVI. Muy seguramente llegaron diferencias. Yo te comentaba antes de entrar al programa, que lo que nosotros escuchamos en el pueblo margariteño es un ciclo de acordes. Muy bien. Esa armonía, que a veces uno no piensa en ello, porque uno siempre, a lo que le queda a la memoria, digamos, el que no sabe de música, siempre es la melodía, es lo que canta. Pero hay una armonía ahí que está en la infraestructura de la cosa, que ha permanecido ahí durante los siglos. Y es lo que nosotros escuchamos en un pueblo margariteño. Es lo que llama variaciones sobre un mismo tema. Exactamente. ¿Okay? Sobre ese ciclo de acordes, que es el mismo, repito, que tiene un pueblo margariteño, en el siglo XVI se hacía un Guárdame las vacas. ¿Bien? Y eso es una cosa interesante porque
ha permanecido, así como hemos dicho, porque parece contradictorio, pero es la realidad, así como hemos dicho que la identidad es una cosa que se mueve en el tiempo y en el espacio, también es una cosa que queda. Claro. Bien, ambas cosas pasan, es contradictorio, es verdad, pero pasa. Además, tú tienes una gaita, por ejemplo, Sí. una gaita zuliana que puede ser una gaita como Sin Rencor, que es una gaita romántica. Así es. ¿Verdad? Y se ha convertido también en un Pero símbolo también- pero es un símbolo de de la protesta. Navidad y de Exacto. la venezolanidad. ambas cosas. Y además, oyes también una gaita de protesta, es el mismo Sí, ritmo. sí, claro. Simplemente el propósito y la letra cambia. Claro, El mensaje cambia. así es. Así es. Ahora, Ahora, hay- hay temas, ¿no? Hablábamos así, o temas musicales que trascienden en el tiempo, por los años y se popularizan mucho. La gente suele decir, por ejemplo, Venezuela se identifica con alma llanera. Claro. Eso estaría que sea en el siglo XX, ¿no? Eso sería Porque en el principio XIX del serían siglo los XX. valses famosos. Sí, sí. El caso del joropo, que también lo comentábamos hace rato, es una cosa interesante. En el siglo XIX cuentan los viajeros que llegaron a Venezuela en el siglo XIX y que dejaron muchos relatos. Bien, decían siempre que el joropo, tanto entendido como la fiesta, como la música que ahí se hacía, era cosa de chusma, pues, de, digamos, gente marginal, etcétera, etcétera. Bien, hacia principios del siglo XX, ese concepto se ve que empieza a ser revisado. Y a través de la Marisela de Díaz Peña y desde luego de la Alma Llanera, bien, eso se metió en la sociedad. Bien, en la sociedad quiero decir en el salón. Sí. Llegó al teatro, de hecho, a través de la Alma Llanera, llegó, como entendida como zarzuela, llegó al teatro. Y entonces, a partir de ese momento, la música llanera, que antes era vista como una cosa de chusma, se convirtió en una identidad nacional de todos, que no, justamente que no establece diferencia entre pobres y ricos, muy bien, entre gente digamos, de la urbe y gente del pueblo, sino una cosa que nos identifica a todos. no, y que tú oyes el alma llanera donde quiera que estés y a ti se te remueve la fibra, o sea, tú te sientes más venezolano que nunca, ¿no? Y sobre todo si estás fuera, ¿no? Por supuesto. Ahora, está surgiendo ahora un nuevo tipo de música, que es una música que más que, digamos, autóctona o lo que sea, porque muchas letras ni siquiera las han compuesto venezolanos, pero que reflejan tanto la emoción que el venezolano siente en este momento. Emoción de decir, mira, estoy harto de este desbarajuste, quiero volver a tener una Venezuela bonita, armónica, inclusiva, etcétera. O que simplemente te van describiendo cómo es Venezuela con un ritmo un poco más moderno, como es el caso de la canción que escuchábamos al inicio del programa, que se van identificando al punto que ya tú oyes gente que dice, bueno, es el segundo himno nacional. No es que le vas a quitar el puesto al Mayanera, pero te dice que es el segundo himno No nacional. sea el tercero, Entonces, pero ahí va. yo creo que es no a lo mejor no llega a género, pero es una música, digamos, a lo mejor de coyuntura, pero que no se puede negar la penetración que está teniendo. Es decir, que no es a lo mejor de salón de sociedad, pero sí lo es, porque se canta en todos lados, pero sí ha llegado al alma del pueblo. Hay una cosa interesantísima, miren. El himno nacional, nuestro Gloria al Bravo Pueblo, en sus orígenes era en realidad una canción que defendía al rey de España. Muy bien. Y la alusión esa, y el vil egoísmo que otra vez triunfó, se refería precisamente a José Bonaparte, a lo que hizo José Bonaparte y Bonaparte, pues a través de su hermano, en España. O sea, era una canción que defendía ideales también, bueno, no digamos extranjeros, foráneos, porque en ese momento España y lo que ahora llamamos Venezuela era una sola cosa, pero defendía al fin y al cabo los intereses de otra metrópolis. Y después se convirtió en un himno para todos los venezolanos. De hecho, buena parte de la letra que tenía el himno nacional se suprimió porque Guzmán Blanco le solicitó a Eduardo Calcaño, que era un hombre cultísimo y era músico también, que efectivamente viera qué hiciera con esas canciones, qué cosas le podía dejar y qué cosas debía sacar. Bien, yo tengo muestra de eso, de algunos de esos versos, si en algún momento quieren se los muestro. Es interesante. Y lo que pasó, digamos, con el Gloria al Bravo Pueblo, que repito, es una canción que hasta cierto punto piensa en intereses de otra metrópolis, bien, pues ha pasado también con muchas otras canciones. Yo señalé hace rato que yo creo que Caracas Vieja es una cosa que nos mueve a todos por dentro, muchísimo, muy bien. Y evidentemente fue compuesta, sí, y fue compuesta por una persona, por cierto,
que no era venezolano de nacimiento, pero que era un caraqueño de corazón. De corazón. Pero Gran cronista musical de así Caracas, es, indudablemente. Billo Fromet. Indudablemente. Y eso ha pasado con la Billo, que canción. hay que ver como uno extraña a Billo. Sí, claro, claro. Y además, Y la incluso compuso una como- persona como- como yo, que no es exactamente como mi generación. Bueno, Billo vivió muchas generaciones porque tuvo una gran longevidad. Billo todavía lo baila. Sí, claro que todavía sí. lo baila, A lo mí me baila. mueve por dentro escuchar efectivamente una caracañera No, música de Billo. y me además mueve. como bolero. Sí, sí, además que es Desde una el punto cosa de que vista mueve rítmico la es bolero, sensibilidad. ¿no? Bueno, eso ha pasado con la canción Venezuela. No es de venezolano, bien, y sin embargo ha calado hondamente eso. Pero tú has comentado una cosa que me parece muy interesante, que es la coyuntura del momento. Cómo eso puede registrar, identificarse con un momento histórico y después quedar para el recuerdo. ¿Posicionado ya? Sí, posicionado ya. Eso es muy interesante. Y bueno, de hecho eso fue lo que pasó con el himno nacional en el principio. ¿Por qué la tomaron? Porque ya era una canción. Es decir, antes de que el Estado se ocupara de decretar una cosa, estas cosas de hecho no se decretan. Bien, ya la gente se había apropiado de eso. Y eso es muy interesante. Yo creo, por ejemplo, Y es esa lo que ha canción pasado con Venezuela, esa canción compuesta por Venezuela. españoles, Claro, ¿ok? claro, así es. Que querían a Venezuela, que probablemente vivieron aquí un tiempo, de niños, etcétera. Pero esa es una canción que ya se mineralizó aquí. Indudablemente. Es una canción que tú más Indudablemente. nunca la sacas del repertorio. Así es, más, cada vez cobra, cada vez hay más versiones, cada vez cobra más Y vigencia. las versiones lo que prueban de hecho es eso, cómo la gente se apropia de las cosas, es decir, cómo las hace suya. Y eso es absolutamente cierto. Esa canción es venezolana como Granada, que no fue compuesta por un español, es una canción absolutamente para los españoles y de los españoles de los cuales se apropian los españoles. Por cierto, por asunto de circunstancia, volviendo al tema de la circunstancia, bien, el Nabucco, muy bien, de la ópera precisamente Nabucco, bueno, ese otro. ¿cómo se llama? El Va Pensiero. Va Pensiero. Eso se convirtió en un himno al fin y al cabo para los italianos porque identificaron esa canción con un momento histórico que estaban viviendo, exactamente lo que ha pasado en Venezuela. Bien, porque por un momento histórico en el que el pueblo se siente golpeado, afectado, sufrido, bien, y ve reflejado su sentimiento como pueblo ahí, pues lo adopta como tal. Sabes que ahí, aunque no viene es otro contexto, pero bueno, en estas cosas que están ocurriendo en Chile hay un dato importante y es que en una de esas manifestaciones que según la prensa fueron, bueno, el ritmo eran las canciones de Víctor Jara. Víctor Jara que fue Que cumplió asesinado un momento y que fue asesinado durante la dictadura de Pinochet, ¿no? Pero para que vea cómo la manera de comunicarse era reivindicando a Víctor Jara. Pero, La gente de repito, izquierda. en el siglo XIX el nombre de Verdi se convirtió en una sigla política. ¿Okay? Vittorio Emanuel, rey de Italia. Viva Verdi, decía la gente, y no se refería. Y no se refiere, claro. Estaba camuflajeado el asunto muy bien por Exacto, una razón exacto. enteramente política. Oye, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto ha sido tan grato que se nos ha pasado el tiempo así. Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer No, para mí. muy bien. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Del cristal, amo, lloro, canto, sueño, con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas de las rosas y del sol.